Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti. Quiero comenzar con una verdad central hoy. Los cristianos somos administradores, no dueños de los recursos de Dios. Repito, los cristianos somos administradores, no dueños de los recursos de Dios. Job capítulo 1, verso 21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Este es el comienzo de mi predicación. Dios nos envió desnudos al mundo. No trajimos nada. Y a través del tiempo trabajamos, nos esforzamos y llegamos a tener algo de Dios. Digo de Dios porque nada de lo que hay en el mundo y decimos ser nuestro, no es nuestro, es de Dios. Dios es dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud. Cuando morimos, devolvemos a Dios lo que tomamos. A Dios que es dueño, no llevamos nada. 1 Corintios 4, 1 y 2 dicen así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tú eres un administrador de lo que Dios te da, un mayordomo. Un mayordomo es el que cuida los bienes de otros, en este caso los bienes de Dios. Pero Dios quiere hallarte fiel en la administración. Dios anhela que tú seas fiel en lo que Él te da para administrar. Debemos aprender a dar, a administrar bien, a multiplicar los bienes que nos da por la vida del reino. Somos responsables de cómo administramos los recursos de Dios. El propósito de esta noche es enseñarles los principios financieros de Dios con el fin de conocer más íntimamente a Cristo, ser libre financieramente para servirle y financiar la gran comisión. Financiar la gran comisión es la responsabilidad de todo creyente en el mundo. Hacer inversiones de los recursos que administramos de parte de Dios para bendecir la predicación del Evangelio sobre la faz de la tierra. Dios se interesa en nosotros
Debido a ello, nos dio una guía para que podamos manejar bien el dinero. La Biblia contiene más de 2350 versos que tienen que ver con el dinero y posesiones. Jesús enseñó más sobre el dinero que casi cualquier otro tema. Habló él de 16 de sus 38 parábolas. Todos entendemos que el dinero es un artículo práctico en la vida, pero también es un tema espiritual. Conforme lideramos a nuestras familias y ministerios, donde invertimos nosotros nuestros recursos, revela mucho sobre nuestra vida espiritual. Si estamos perdidos o tenemos un buen manejo de las finanzas. Jesús dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La manera en que manejemos los recursos que Dios nos da tiene un fuerte impacto en nuestra íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque el dinero es un gran competidor con Cristo en el liderazgo de nuestras vidas. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El punto es que si Dios nos da muchos recursos, tenemos mucha riqueza a nuestra disposición, debemos tener la capacidad de administrar sin que el dinero se convierta en un amo en nuestra vida. El dinero es bueno como esclavo. Cuando tenemos carácter, conciencia, amor por Dios más que cualquier otra cosa, el dinero se convierte en un esclavo nuestro. Pero si el dinero es un amo, el dinero nos maneja, difícilmente podemos caminar con Dios y servir a Cristo. Por eso Jesús dice: no puede servir a dos señores. Porque muchas veces nosotros somos manejados por el dinero y se convierte en un ídolo, en un Dios. Por eso Dios desea ejercer señorío sobre todo: corazón, la mente, la vida misma, pero también incluye el dinero. Señorío en tu vida, en mi vida. Para eso requerimos integridad. ¿Cómo requerimos integridad? Para no ser deshonestos, para no torcernos en el camino y tomar lo que no nos corresponde, y siendo malos mayordomos. Por eso dice que de la manera que manejamos el dinero evidencia la vida espiritual que tenemos. Si somos derrochadores del dinero, no podemos ser buenos cristianos. Si no administramos bien el dinero, no podemos ser buenos cristianos. Vamos a estar enseñando con mi esposa sobre
todo lo que tiene que ver con ser buenos administradores. Cada hombre, cada mujer debe saber administrar bien lo poco o lo mucho. Porque si somos malos administradores en lo poco, Dios no nos da lo mucho. Si en lo poco somos fieles, Dios nos da mucho más. Pero si lo poco somos infieles, Dios no nos lleva a ninguna parte. La buena administración, la integridad de cómo manejamos los dineros de Dios, de las cosas que yo más me he cuidado en mi vida. En mi vida, el diablo a mí no me puede señalar nunca que yo he tocado dinero, porque el dinero no es mi amo. Cristo es el amo de mi vida y yo lo sirvo a Él con todo mi corazón. No puedes enamorarte del dinero. Está bien tenerlo y es una bendición tenerlo, pero que no se convierta en un ídolo nuestro. Es importante para un creyente conocer la diferencia entre ser poseedor del dinero y ser mayordomo, o ser dueño del dinero o ser mayordomo. Dios es el dueño de todo. Nosotros solo somos mayordomos. Dios mantiene ciertas responsabilidades para sí y Él ha dado otras responsabilidades a nosotros. Vamos a verlo. Primero, Dios es dueño de todo. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. Otra cosa interesante, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios proveerá para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿cuál es nuestro rol, nuestra parte? Somos mayordomos de las posesiones de Dios. Un mayordomo es el que administra las posesiones de otro. Debemos ser fieles a Dios en nuestra mayordomía. Y aquí entra la integridad. Si tú manejas dinero de Dios, no puedes robarle a Dios. Si tú tomas dinero que es de Dios, Dios no puede confiar en ti un ministerio. Si le tomas un lempira a Dios, Dios no te puede dar la oportunidad de administrar mucho más. Por favor, no puedes decirle: Dios, préstame esto. No. Como administrador del cielo tienes que ser fiel 100%. Aprender lo que es tuyo y lo que no es tuyo no lo toques. Más perdemos siendo infieles. La palabra fidelidad, otra vez, significa digno de confianza. En otras palabras, Dios te pone en las manos lo suyo para que lo administres. Pero tiene que ser digno de confianza en la administración. Fidelidad
Si un líder quiere llegar a ser un hombre de Dios e ir a lugares honorables, pero le toma dinero a Dios, Dios no lo va a promover porque no es honesto. Aunque llore, aunque patalee, Dios no hará nada, porque si no es fiel en las cosas pequeñas, tampoco será en las cosas grandes fiel. Porque todo lo que hacemos en la tierra, está Dios viéndonos, conociendo nuestra vida, nuestro actuar. Cuando somos fieles, lo somos en tres formas. Estaremos más cerca de Cristo. Desarrollaremos el carácter de Cristo en nosotros. Y tendremos estabilidad financiera. Porque la fidelidad es un atractivo para que la bendición de Dios se establezca. Por ejemplo, tú trabajas y para nosotros los cristianos los diezmos y las ofrendas son la oportunidad de apoyar la gran comisión, el trabajo divino. Es una responsabilidad de todos los creyentes. Trabajas, Dios te da vida, Dios te da fuerza, Dios te da salud, Dios te da la oportunidad de trabajar, ganas, pero dices, no le voy a dar a Dios. No le voy a dar a Dios. Estás siendo infiel como mayordomo. Te estás comiendo la semilla que Dios te da para sembrar. Y si esperas que Dios te dé más, Dios no te va a dar más, porque hay principios por los cuales vivir en Dios. Y para mí el más grande principio es: si eres fiel en lo poco, Dios te da lo mucho. Y olvídate que Dios no va a variar, porque así es el carácter de Dios, y Él va a asegurar su palabra. Aunque ores, aunque yo ayúdame, dame, bendíceme, Dios dice: no eres fiel. Niegas lo mío. Te doy y no me das. Te bendigo y no bendices. Hay en la Escritura tiempos de sacrificio, ofrendas de sacrificio, más allá del llamado al deber. Fíjese usted, Dios dice: traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque Dios establece la iglesia. Los diezmos y las ofrendas son para el sostenimiento de la casa de Dios, para el desarrollo del evangelio. Pero si nosotros somos como Israel, que cerramos el corazón para no dar, tenemos problemas. Fíjense que los diezmos fueron establecidos en el principio. Aunque usted encuentra en la Biblia que Abraham dio a Melquisedec los diezmos del botín por gratitud, por exaltación a Dios, porque no había ley. Reconoció que Dios le había entregado a los enemigos en su mano y dijo: diezmaré. Pero luego Dios los establece. Los diezmos eran parte de la gratitud del corazón de Israel
por todas las bondades de Dios. Les pregunto, ¿cuántos tienen gratitud con Dios aquí? Los diezmos tenían la oportunidad de apoyar a los levitas que hacían el trabajo espiritual en la nación. Fue algo que Dios decidió que iba a hacerse. Y cuando Israel diezmaba a Dios libremente, Dios prosperó sus cosechas. La lluvia temprana cayó en su tiempo y la tardía de igual manera. Pero cuando Israel cerró el corazón y dijo: no daremos más diezmos, Dios cerró la lluvia y no llovió, y el fracaso fue inminente. Por eso se habla de la obediencia y de la fe. Diezmamos por gratitud, por obediencia, por la fe. Creemos a lo que Dios dice, queremos adorar, queremos honrar a Dios en nuestra vida y ser fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado para administrar. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. El diezmo es la 10ª parte de los ingresos. Muchos dicen: ¿por qué le vamos a diezmar a Dios? Pero si todo el mundo diezma en el mundo. Unos le diezman a la cervecería hondureña, otros a la tabacalera, otros a los abogados, otros a los médicos, otros a todo el mundo. Pero nosotros le damos a Cristo Jesús el Señor. Es un honor diezmar. Es un aplauso al Señor. Es un privilegio. Un privilegio. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice: damos para honrar a Dios, al Dios dueño de todo. Honramos a Dios dando. Y cuando Dios nos pide es porque nos quiere bendecir. No nos quiere quitar, nos quiere dar. Nos quiere dar. Cuando Dios te pide es que te quiere dar. Nosotros nos defendemos o nos ponemos así a la defensiva porque dice: en mi bolsa. Pero no entendemos el valor de la inversión en el reino, la siembra, el dar. Los israelitas traían lo mejor de la cosecha, no lo podrido, no lo malo, lo mejor como primicias. Y Dios dijo allá en Jeremías: para que repose la bendición de Dios sobre vuestras casas. Cuando tú diezmas y ofrendas, Dios se compromete a bendecirte, a honrarte, a cuidar lo tuyo, a pelear con el devorador, a abrir los cielos, a que tu trabajo no sea estéril, a que te conviertas en tierra deseable. ¿Cuánto debemos dar? Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que era el sacerdote de Dios. La ley mosaica obligaba a dar los diezmos y ofrendas. El principio en el Nuevo Testamento es dar generosamente. Jesús alabó el hecho
de dar con sacrificio. En Marcos 12, 42 al 44 dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que debemos dar los mejores frutos a Dios. David dijo: no daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Mario Fonseca enseñaba hoy sobre la iglesia, esa iglesia maravillosa que en su profunda pobreza dieron para la obra de Dios. Es la iglesia de Macedonia, y era una iglesia pobre, pobre de los pobres. No daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Miren, me están contando del salario mínimo de Nicaragua. Nicaragua es pobre. San Pedro Sula se ve majestuosa al par de Nicaragua. Y yo vi a la gente la emoción con que dieron. La verdad es que no da el que puede, sino el que quiere. Y debemos levantar una cultura de dar, porque dando es como nosotros recibimos. Cuando tú siembras, tienes la oportunidad de cosecha. Y entre más siembras, más cosechas. El principio de Dios dice: lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora miremos otro detalle interesante. ¿Cómo podemos dar a Dios con una actitud correcta? Como Abel, que había un espíritu en el dar. Demos con un corazón amoroso. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos son dadores alegres aquí? Dice: Dios ama al dador alegre. Entonces demos con alegría. Demos a Dios primeramente como una expresión de prioridad. Dios es primero. Dé a Dios sistemáticamente, proporcionalmente, de acuerdo a su capacidad. Dé a pesar de sus adversidades. Esta viuda dio la única blanca. Hay que dar estratégicamente para lograr un impacto en el reino de Dios. Cuando usted da, está honrando a Dios. Nos permite colocar nuestras prioridades. Dar puede producir milagros en el dador, traer satisfacciones al dador.
pero requerimos integridad. Escuche, voy a entrar a este último punto: integridad. Debe haber integridad en el dar, no solo en el manejo de los recursos. Después venimos con eso para ayudarles. ¿Cómo podemos aprender a manejar las finanzas de Dios? ¿Cómo ser íntegros, honestos? Porque Dios repudia la deshonestidad. Repudia la deshonestidad. Nosotros no necesitamos ser deshonestos para ser bendecidos. Dios bendice a la gente fiel porque Él es fiel. Dios siempre sostendrá al justo. Dios levantará al justo y bendecirá su morada. La palabra integridad viene de la palabra matemática integral, que significa estar entero, unido, estar completo, no estar dividido, sin duplicidad o una farsa. Integridad significa ser coherente. Una palabra de integridad, o una persona más bien de integridad, la guarda la palabra, guarda su palabra, aunque ésta le dañe. Sus principios públicos y privados siempre son los mismos. Esto es vital, especialmente cuando se habla o se tiene que ver con dinero o con manejo de dinero. Debemos ser ejemplos del bien en la mayordomía honesta del dinero antes de pedir a nuestros seguidores que lo sean. Un día, un hermano muy querido me dijo: tengo algunos diezmos. Me dijo: son $15,000. Me los entregó en mi casa. Y una persona que estaba allí me dijo: son suyos, son suyos. Le dije: no. Oyó lo que él dijo: diezmos. Y los diezmos no son míos, los diezmos son de Dios. ¿De quién son los diezmos? Para que uno pueda permanecer caminando en Dios, tiene que ser íntegro. Independientemente de lo que hablen, de las cosas que dicen, ¿qué nos importa la calle a nosotros? Lo importante es que el Dios que servimos sabe quiénes somos. He aprendido eso en mi vida. El cuidado de manejar las cosas bien. Dios ha establecido el valor de la honestidad. Quiero que me den atención aquí al finalizar. Dios desea que seamos honestos. La veracidad es uno de los grandes principios de Dios. Honestos, cabales. Mírenme los jóvenes. Quiero hablarle a los jóvenes. Ustedes no tienen que ser como los adultos, los que matan todos los días por dinero. En la vida uno tiene que trabajar, luchar,
esforzarse, ir despacio, sin necesidad de hacer trampa y que luego lo maten a uno por deshonesto. Correcto. Trabajen y vayan despacio. El problema es la gente hoy: quiero mi casa, mi casa. Pasaron más de 20 años en mi vida matrimonial antes de tener mi casita. Y la primera casita que compramos, nunca olvido que el terreno nos costó 15,000. Y yo pagaba 107.47 mensual. Así era la cosa antes. ¿Y saben qué hicimos? Una casita de madera, un poco torcida, porque el que tenía, el que hizo la cosa, un poco torcido, miró así, me dejó un poco torcida la casita. Las divisiones que tenía eran de madera, sencilla, muy sencilla. Después de 20 años, y yo era un empleado de un banco. Luego pedí otro préstamo y le hice otro anexo. Y luego pedí otro préstamo y la construí linda. Y cuando había una deuda aquí que la iglesia no podía pagar, la sembramos con mi esposa. Mucha gente no sabe, pero no nos interesa. Nosotros le hemos dado el corazón y la vida. ¿Qué más no le podemos dar a Dios? Lo que Él quiera, porque todo es de Él. No podemos negarlo. Amados, por eso en las cosas pequeñas, como yo quisiera ver a la juventud que no los anden matando en la calle, porque hoy los muchachos quieren tener dinero abundante, quieren vivir como magnates y no tienen bases morales. Entonces se enredan fácil. Nuestros cementerios están llenos de jóvenes que anhelaron vivir como reyes y nunca llegaron. Hay que ser honestos, hay que ir despacio. No podemos ser deshonestos y amar a Dios. La integridad del corazón exalta a Dios. La integridad de nuestra vida es la mayor garantía de seguridad. La integridad te da credibilidad. Hay un montón de gente en la calle que siempre dice cosas y boberías, pero no importa. Lo importante es que Dios sabe cómo tú vives. Lo importante es que Dios sabe cómo yo vivo. Lo importante es que Dios sabe cómo vivimos. Los comentarios callejeros no tienen ningún impacto. Fíjense que hablando de la iglesia, ¿usted cree que todo esto que se ha hecho aquí se hizo así por casualidad? Todo es una visión, objetivos. A lo mejor muchos de ustedes ni saben ni conocen el ministerio. Están aquí, nunca han caminado. Un día llevé a caminar a un grupo de gente orando por todos los contornos y dijeron: pastor, qué barbaridad, no sabíamos que esto era la iglesia, porque no les interesa, no quieren conocer. Vayan para que vean lo que usted y yo con Dios hemos logrado aquí en este lugar, en el nombre de Cristo. Es una maravilla, con esfuerzo, con pasión, con entrega, pero también con recursos de ustedes. Con recursos una iglesia puede ir lejos, con gente fiel,
una iglesia, un ministerio como este puede ir lejos, pero con gente sin compromisos no. Les pregunto, ¿cuántos quieren ser prosperados aquí? Levanten la mano todos los que quieren ser prosperados. Ahora ya conocen el camino a la prosperidad y a las grandes cosas. Hay principios. La honestidad es un requisito indispensable para los creyentes. Un líder deshonesto igual a líderes o a pueblo deshonesto. La deshonestidad debería eliminar a una persona de un puesto importante. El que roba 5 lempiras es como que roba 5,000. La integridad es un fundamento para la salud y para el liderazgo saludable. La integridad es fundamental hasta en las cosas más pequeñas. Hasta en las cosas más pequeñas. Dios tiene que ser primero, debe ser prioridad en la vida nuestra. Usted que trabaja debe saber que lo de Dios es primero. Y cuando Dios es primero, tú estás en sus prioridades para bendecirte y para ayudarte. Dale un aplauso fuerte al Señor. Estando en Nicaragua, ver la pobreza, pero la gente feliz, cantando, adorando a Dios. Yo quiero pedirles a ustedes, y no solo para que la iglesia tenga recursos, es parte de la bendición de nuestra vida, ser fieles. Dígale a su vecino, dígale al vecino, vecino, yo quiero que usted sea prosperado, pero tiene que ser fiel. No le robe a Dios, sea fiel con Dios y con todo lo de Dios. Si usted es fiel en las cosas pequeñas, dígaselo, si usted es fiel en las cosas pequeñas, Dios lo lleva a las cosas grandes. Si no es fiel en las cosas pequeñas, solo vivirá soñando. Son principios. La integridad. Qué hermoso es. Escuchen, la integridad es un atractivo para las bendiciones de Dios. Algunas veces el enemigo va a querer tentarlo con dinero que no es correcto. Dígale, jamás. Hace algunos años había un miembro que llegó donde era el distrito 7 arriba y me dijo, pastor, quiero darle mis diezmos. Qué bueno, le digo, póngalos en el alfolí. No, me dijo, son muchos. Bueno, igual, yo no recibo diezmos de nadie. Ustedes ven que ustedes y yo depositamos en el alfolí, del alfolí a la administración y de la administración al banco. Yo jamás veo el dinero, ni me interesa, no vivo enfocado en eso, sino en ustedes. Entonces me dijo, quiero que sepa que es mucho dinero. Entonces le pregunté, me dijo, y son dólares. Le dije, amigo,
¿Es dinero bien habido o es dinero sucio? Porque si es dinero sucio, no lo quiero. Me dijo, es mucho dinero. Le digo, ¿es limpio o es sucio? Le digo, no lo quiero, llévelo a otro lado. Se fue de la iglesia. Meses después lo mataron. Yo no necesito ensuciar mis manos para tener. Tengo que cuidar mi vida y mis espaldas. Dios no necesita que usted y yo hagamos trampa para tener. Dios es suficiente bendición para nosotros, para bendecirnos y para prosperarnos. Necesitamos tener paz en eso y cuidarnos. Dígalo, ser íntegro es ser entero. Levante la mano derecha, dígalo, Señor, levanta integridad en mi vida. Quiero ser fiel y honesto con tus dineros. Quiero honrarte con mis diezmos y con mis ofrendas para ser prosperado en el nombre de Jesús. Dígalo, amén. Queremos participar de la cena del Señor. A partir del próximo año la Santa Cena va a ser cada 2 meses. No cada mes, cada 2 meses. Lo haremos el 31 de diciembre y lo haremos en febrero. Yo siento que la bendición de Dios está viniendo fuerte. Y también el pan para que podamos comer y beber juntos. En la iglesia al principio hubo algunos abusos. Se instituyó la cena del Señor, pero la gente no la celebraba como nosotros. Era una cena normal. Pero hubo alguna gente de mayores recursos que no esperaban a que todos comieran, sino que ellos iniciaban, comían y bebían. Y algunos hasta se emborracharon. Y Pablo los exhorta fuertemente por abusadores. Y establece normas de cómo participar de la cena del Señor. El participar tiene fundamentos y uno de ellos es que usted y yo hagamos una remembranza de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, pero que también recordemos su sepultura y que recordemos que la tumba no pudo retenerlo y ascendió triunfante a la presencia de Dios al tercer día. Anunciamos su venida. Si yo creí siempre en la venida de Cristo, hoy más. Cuando veo todo ese equipo de homosexuales y lesbianas, toda esta peste en el mundo, esa degradación humana, y creciendo tan aceleradamente en el mundo. Me contaba un hermano ayer que estaban viendo un partido en México
y comenzaron los homosexuales a desfilar. Terminó el partido y seguían desfilando, eran millones. Cuando uno ve todo esto y uno escucha que el anticristo no gustará del amor de las mujeres, ustedes saben para dónde va. El año pasado hubo 2 lunas de sangre. Este próximo año habrán otras 2 lunas de sangre. Y el sol se va a oscurecer por 3 días. El sol se oscurecerá, dice Joel, y la luna se ensangrentará antes de la venida del Señor. Y sabe que todas las lunas de sangre y la oscuridad del sol cae en fiestas judías. Cristo viene pronto. Anunciamos su venida, esperamos su venida. Pero la otra parte es la comunión que podemos tener juntos. Esta noche declaro que mientras muchos de ustedes toman la cena del Señor, serán sanados de enfermedades, porque por las heridas de Cristo nosotros hemos sido curados. Por la llaga de Jesús usted ha sido sanado. Declaro un poder sanador y una manifestación poderosa de Cristo sobre su vida. Lanzo palabras de sanidad esta noche en el nombre de Jesús. Adóralo. Inmolado en el Calvario, el Si hay ancianos que vengan, por favor. Por mí, todo precio del pecado, sucios pecados que encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él y por mi amado Padre, que encima Él llevó. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, haced esto en memoria de mí. El pan representa al Cristo que fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Levante
Levante sus manos. Clifford, dé gracias a Dios por el pan. Levante sus brazos. Gracias te damos, oh Dios, porque este es tu cuerpo que fue molido por nosotros, porque en tu cuerpo llevó nuestras marcas, nuestros pecados, y como un recordatorio a ese sacrificio y a esa victoria en la cruz, hoy tomamos el pan, bendiciéndote y honrándote. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Comamos todos, iglesia. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Que me da la paz. Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.